En la clase anterior hablamos de las alteraciones numéricas del cariotipo. En este seminario nos vamos a referir a las alteraciones estructurales, también llamadas reordenamientos o rearreglos cromosómicos. En la imagen se representa de manera esquemática los principales tipos de rearreglos cromosómicos. Vamos a ver algunos de ellos en detalle. Las anomalías cromosómicas estructurales pueden ser equilibradas, también llamadas balanceadas, de manera que el reordenamiento no produce ni ganancia ni pérdida de material cromosómico, o pueden estar desequilibradas, cuando el reordenamiento causa una ganancia o una pérdida de material genético. A diferencia de las aneuploidías y poliploidía, con frecuencia las anomalías estructurales cromosómicas no producen consecuencias serias para la salud. Sin embargo, las anomalías de la estructura cromosómica, sobre todo las desbalanceadas, pueden provocar enfermedades graves en los individuos portadores o en su descendencia. Una translocación es el intercambio de material genético entre cromosomas no homólogos. Las translocaciones equilibradas representan una de las aberraciones cromosómicas más frecuentes en los humanos y están presentes en 1 de cada 500 a 1000 individuos. Existen dos tipos básicos de translocaciones, las recíprocas y las robertsonianas. Las translocaciones recíprocas están causadas por dos roturas en cromosomas diferentes con intercambio posterior de material. Aunque los portadores de las translocaciones recíprocas equilibradas normalmente tienen fenotipos normales, sus hijos podrían tener una trisomía parcial o una monosomía parcial y por lo tanto presentar un fenotipo anormal. En la figura se da un ejemplo de translocación recíproca entre los cromosomas 3 y 6. La parte distal del brazo corto del cromosoma 6 se encuentra traslocada en el brazo corto del cromosoma 3 y una pequeña parte del cromosoma 3 está traslocada en el brazo corto del 6. En este caso, los puntos de ruptura han tenido lugar en la región 1, banda 3 del brazo corto del cromosoma 3 y en la región 1, banda 4 del brazo corto del 6. Por lo tanto, la fórmula cromosómica de este paciente será 46XX, considerando que sea femenino, translocación 36 P13 P14. La descendencia de esta mujer recibió el cromosoma 3 derivado denominado DER3 y el cromosoma 6 normal. Por lo tanto, el hijo tendrá una trisomía parcial de la parte distal del cromosoma 6, esto es trisomía 6P, lo que se marca con los círculos en la figura. Se trata de un síndrome cromosómico bien conocido, pero relativamente infrecuente. Para redactar la fórmula cromosómica, se pone primero el número de cromosomas presentes en el cariotipo. Como el rearreglo es una translocación recíproca, el número es igual que en una célula diploide, o sea 46. Luego se escriben los cromosomas sexuales y la descripción del rearreglo. Las translocaciones se describen con la letra T minúscula seguida de los cromosomas involucrados entre paréntesis. Por último se describen los sitios de ruptura comenzando por el brazo y con el nivel de detalle que se haya conseguido según el tipo de estudio citogenético realizado. En el ejemplo de la figura se contaba con la región, la banda y la subbanda en cada uno de los brazos donde se produjeron las rupturas. En las translocaciones robertsonianas se pierden los brazos cortos de los cromosomas acrocéntricos y los brazos largos se fusionan en el centrómero para formar un único cromosoma. Este tipo de translocación está limitado a los cromosomas acrocéntricos porque los brazos cortos son pequeños y no contienen material genético esencial. Los portadores de una translocación robertsoniana son fenotípicamente normales, pero tienen solo 45 cromosomas en cada célula. Una translocación robertsoniana se describe con la fórmula que se ve en la imagen, donde la letra Q indica que el paciente
tiene un cromosoma formado por los brazos largos completos de los cromosomas 13 y 14, como se muestra en el cariotipo del ejemplo. En las translocaciones robertsonianas, las fracturas de los dos cromosomas se producen a nivel de los centrómeros y originan dos productos. Uno viable compuesto por los dos brazos largos, unidos por las regiones centroméricas, y el otro que se pierde, formado por los dos brazos cortos. Como estos brazos cortos están compuestos por heterocromatina constitutiva y genes ribosómicos redundantes, su pérdida no se traduce en un efecto fenotípico en el portador de la translocación. Sin embargo, los portadores de las translocaciones robertsonianas, los heterocigotas, muestran efectos de estas en su reproducción con un aumento del número de abortos y en ciertas ocasiones los portadores varones son estériles. Como vimos en el seminario anterior, la trisomía 21 produce el síndrome de Down. El 95% de los pacientes con este síndrome tiene una trisomía directa o libre del cromosoma 21, pero el 5% restante presenta una translocación cromosómica que determina una condición trisómica para el brazo largo del cromosoma 21 o para su parte distal. Hay varios tipos de translocaciones que dan lugar al síndrome de Down. Prácticamente todas son de tipo robertsoniano, y las más frecuentes son las que involucran un cromosoma acrocéntrico grande del grupo D y el cromosoma 21. El paciente tendrá un número normal de cromosomas, es decir, 46, pero en realidad el cromosoma traslocado son dos cromosomas, el 14 y el 21, por lo cual hay una trisomía del brazo largo del 21. En cambio, el progenitor, portador de la translocación 14-21, tiene 45 cromosomas y un fenotipo normal. Un portador de una translocación 14-21 carece de un cromosoma 14 normal y un cromosoma 21 normal. En su lugar tiene un cromosoma derivado de la translocación de los brazos largos de ambos cromosomas. Durante la meiosis de esta persona, el cromosoma de la translocación debe emparejarse con sus homólogos. En la figura se muestran los modos en que estos cromosomas pueden segregar en gametos formados por el portador de la translocación. Si se produce lo que se denomina segregación alternante, los hijos recibirán cromosomas normales o una translocación equilibrada y tendrán fenotipo normal. En cambio, si tiene lugar alguno de los patrones de segregación adyacente, los gametos estarán desequilibrados y los hijos pueden tener trisomía 14, monosomía 14, monosomía 21 o trisomía 21. Los fetos de las primeras tres posibilidades no sobreviven hasta el nacimiento, y la última translocación produce un niño con 3 copias del brazo largo del cromosoma 21 y un fenotipo de síndrome de Down. Cuando la translocación involucra dos cromosomas 21, que forman un cromosoma compuesto por los dos brazos largos, es decir, una translocación 21Q-21Q, su portador solo puede producir gametos anormales, es decir, que el riesgo de producir un hijo con síndrome de Down es del 100%. Este es uno de los pocos casos de riesgo total en las enfermedades genéticas. Una inversión es el resultado de dos roturas en un cromosoma seguidas de la reinserción del fragmento en su posición original pero en orden invertido. Al igual que las translocaciones recíprocas, las inversiones son un reordenamiento estructural equilibrado. Como consecuencia, rara vez producen la enfermedad en el portador de la inversión.
Sin embargo, puede interferir en la meiosis, produciendo anomalías cromosómicas en los hijos de los portadores de la inversión. Esto sucede porque los cromosomas deben alinearse perfectamente ordenados durante la profase 1 y un cromosoma con una inversión debe formar un lazo para alinearse con su homólogo normal. El entrecruzamiento dentro de este lazo puede causar duplicaciones o deleciones en los cromosomas de las células hijas. Por lo tanto, los hijos de personas portadoras de inversiones presentan con frecuencia deleciones o duplicaciones cromosómicas. Se estima que alrededor de 1 de cada 1000 personas es portadora de una inversión y por lo tanto tiene riesgo de producir gametos con duplicaciones o deleciones. Las inversiones pueden ser pericéntricas, se incluyen el centrómero, o paracéntricas, cuando ocurren dentro de un brazo y por lo tanto no incluyen el centrómero. Vamos a ver ahora algunos rearreglos desbalanceados o desequilibrados del cariotipo, comenzando por las deleciones. Una deleción está causada por una rotura cromosómica con la posterior pérdida de material genético. Una única rotura causante de una pérdida que incluye la punta del cromosoma se denomina deleción terminal. Una deleción intersticial se da cuando tienen lugar dos roturas y se pierde el material situado entre ellas. Normalmente un gameto que contiene un cromosoma con una deleción se une a un gameto normal para formar un cigoto. El cigoto tiene entonces un cromosoma normal y un homólogo con la deleción. En general, las deleciones visibles al microscopio abarcan muchos genes y las consecuencias de perder esta cantidad de material genético, incluso en uno solo del par de cromosomas homólogos, pueden ser graves. Después de las 3 aneuploidías autosómicas que se describieron en el seminario anterior, los síndromes de deleciones autosómicas representan el grupo más frecuente de anomalías cromosómicas clínicamente significativas. Un ejemplo bien conocido de un síndrome de deleción cromosómica es el síndrome del maullido, también conocido por su nombre en francés Cri-du-chat. Esto hace referencia al llanto característico del niño que se hace menos evidente a medida que el niño crece, lo que dificulta el diagnóstico después de los 2 años de edad. El síndrome del maullido está causado por una deleción del brazo corto distal del cromosoma 5 y el cariotipo es 46XI de lesión 5P. Está presente aproximadamente en 1 de cada 50.000 nacidos con vida. Se caracteriza también por retraso mental con un coeficiente intelectual medio en torno a 35, microcefalia y una apariencia facial característica pero no distintiva. Aunque las tasas de mortalidad están elevadas, en la actualidad muchas personas con el síndrome del maullido sobreviven hasta la edad adulta. Las deleciones, como la deleción terminal 5P, afectan segmentos relativamente grandes de cromosomas y muchas de ellas fueron descritas antes del desarrollo de técnicas de bandeo cromosómico. En otros casos, las deleciones afectan segmentos de 4 a 5 megabases y no pueden ser detectadas al microscopio, a menos que se utilicen técnicas de citogenética molecular, como ser la hibridación in situ fluorescente o la hibridación genómica comparada. Estas microdeleciones a veces causan la pérdida de varios genes adyacentes, por lo cual se mencionan también como síndromes de genes contiguos. En la tabla se enumeran algunos ejemplos que se diagnostican en la actualidad utilizando sondas comerciales para FISH o para hibridación genómica comparada. El síndrome de Prader-Willi, que vimos en el seminario 5, es un buen ejemplo de síndrome de microdeleción. Este trastorno se describió en los años 50, pero recién en 1981
técnicas avanzadas de bandeo permitieron detectar una pequeña deleción de las bandas cromosómicas 15q11 a q13 aproximadamente en el 50% de los pacientes. Con el uso de técnicas moleculares se descubrieron también deleciones que eran demasiado pequeñas para ser detectadas citogenéticamente. En conjunto, alrededor del 70% de los casos de Prader-Willi están causados por microdeleciones en el brazo largo del cromosoma 15. Como vimos antes, debido a la impronta, la herencia de una microdeleción de material del cromosoma 15 paterno produce síndrome de Prader-Willi, mientras que una microdeleción del cromosoma 15 procedente de la madre produce síndrome de Angelman. En ocasiones, un cromosoma puede dividirse a lo largo del eje perpendicular a su eje de división habitual. El resultado es un isocromosoma, un cromosoma que tiene dos copias de un brazo y ninguna del otro. Como el material genético se ve alterado sustancialmente, los isocromosomas de la mayoría de los autosomas son letales. La mayoría de los isocromosomas observados en nacimientos con vida afectan al cromosoma X, y los bebés con el isocromosoma XQ suelen manifestar los rasgos del síndrome de Turner. Ocasionalmente pueden producirse rupturas en las dos puntas de un cromosoma. Posteriormente, los extremos cromosómicos pueden fusionarse, formándose así un cromosoma en anillo o cromosoma anular. En la nomenclatura cromosómica, el cromosoma en anillo se simboliza con la letra R, de manera que el cariotipo de una mujer con un cromosoma X en anillo es 46XRX. Si el cromosoma en anillo incluye un centrómero, muchas veces puede experimentar división celular, pero su estructura puede crear dificultades. Con frecuencia los cromosomas en anillos se pierden, produciéndose monosomía para el cromosoma al menos en algunas células. Se han descrito cromosomas anulares también al menos un caso para cada uno de los cromosomas autosómicos humanos. Como mencionamos en seminarios anteriores, durante la meiosis normal en el varón se produce un entrecruzamiento entre la punta del brazo corto del cromosoma Y y la punta del brazo corto del cromosoma X. Estas regiones de los cromosomas X e Y contienen secuencias de ADN muy similares y se conocen como región pseudoautosómica. El gen SRY, que desencadena el proceso que lleva a la diferenciación gonadal masculina, está situado inmediatamente adyacente a la región pseudoautosómica. En ocasiones, el entrecruzamiento tiene lugar en el lado centromérico del gen SRY, por lo que éste se sitúa en un cromosoma X en lugar de en el cromosoma Y. El hijo que reciba este cromosoma X será un varón XX, y el que reciba el cromosoma Y será una mujer XY.